Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo nos acabó de ir esta Buenas semana? tardes, profe. Bien, gracias a Dios. Sí, mucho trabajo o menos que la semana pasada. Hay más o menos, profe. Bueno, eso está muy bien. Profe, que con una duda en la actividad de la plataforma de lo del mapa conceptual. Sí, Porque ahí en la plataforma decía que el mapa lo hiciera pues como con una información de unos videos, pero yo no encontré los videos, yo lo saqué investigando en sí. internet. Igual de eso, sobre eso hay mucho video en YouTube y en... Ah, sí, no que quedé como con la duda de si tenía que hacerlo de algún video que estuviera ahí en la plataforma. No. Ah, bueno, profe, entonces yo creo que sí me quedó bien, gracias. Listo, no hay problema. Bueno, compañeros, bienvenidos a nuestra tercera sesión de gestión y evaluación de proyectos. Para hoy, ¿qué tenemos programado? Vamos a ver un pedacito de teoría que nos quedó faltando ahora 8 días sobre las etapas del proyecto. Es una cosa muy cortica. Y luego vamos a ver lo que es el estudio del mercado. Lo vamos a ver desde la visión general de qué es el mercadeo, en una visión general, y luego en la visión del proyecto como tal. O sea, qué vamos a utilizar del mercadeo para el proyecto que vamos a hacer. Y de una vez hoy vamos a conformar los grupos y a entregar los temas. Pues ustedes si tienen los temas, pues me van diciendo para que vayamos desarrollando el proyecto. ¿Es correcto, muchachos? Bueno, profe. Bueno, listo. En cuanto a la participación, no sé si de pronto alguien haya leído, tenga un tema, haya visto algo interesante esta semana, algo que le haya llamado la atención y que quiera compartir con sus compañeros, con el grupo el día de hoy, que tenga que ver con proyectos o con temas de actualidad, lo que sea. ¿Sí recuerdan el tema que hablamos de la primera tutoría, de la participación? Bueno, sé que no me pensaron esta semana estos muchachos. De pronto la otra. Recuerden que eso les ayuda para la nota de seguimiento. Y les recuerdo la importancia, muchachos, de la lectura. Siempre soy muy cansón con eso. Hay que leer, hay que leer, hay que leer sobre lo que estamos estudiando, sobre la carrera, sobre los temas afines. Tenemos que desarrollar un buen hábito de lectura. Puede ser media horita, alguna cosa, pero tenemos que algo investigar porque recuerden que no nos podemos quedar con lo que vemos aquí en esta hora y media o en estas 2 horas, porque con esto no es suficiente. Qué pena ser tan cansón con eso, muchachos, pero me parece importante. Bueno, eh, llevemos la asistencia. María Camila, Presente, profe. Francisco Javier, Buenas noches, presente. buenas noches. Juan David, Buenas noches, profe, presente. Gloria Natalie, Presente, profe. Manuela, Presente, profe. Jacqueline, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Lilian, Presente, profe, buenas noches. Jessica Paola, Presente, profe. María Alejandra, María Alejandra Molina,
Miguel Ángel Ramírez. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a ver entonces esta partecita de las otras etapas también concebidas como válidas dentro de los proyectos como tal, de la evaluación de proyectos, como son la formulación, la preparación y la evaluación. La formulación es la obtención de información y caracterización de la oportunidad de negocio como tal. O sea, es como la prefactibilidad. La preparación, entonces, ya es mirar la factibilidad, que habla de proyección de flujos de caja, costos y gastos del proyecto. Y en la evaluación se determina el cálculo de la rentabilidad de la inversión, que es la última parte que vamos a hacer nosotros, donde van a confluir todos los estudios que vamos a hacer, van a confluir a ese último de evaluación o económico o financiero que llamamos, donde vamos a determinar la viabilidad, la rentabilidad del proyecto. O sea, cuánto va a devolver por la inversión realizada. En este tema 3, esta metodología de formulación es la misma. Pues es formulación, donde se establecen los objetivos, ya lo dijimos arriba, búsqueda de información sobre productos, importante cuando uno elige, digamos, para un trabajo o para algún emprendimiento, algo sobre lo que se consiga información, porque muchas veces nos quedamos cortos en eso. Hay temas que son muy interesantes, muy llamativos, pero que de pronto no se consigue. Ay, ven, yo no les estoy proyectando, ¿cierto? No, señor. Y nadie me había dicho nada, petacones estos. Ahora sí. Sí, profe, señor. ya. Acuérdense que yo soy muy despistado. Les decía entonces que escoger un tema del que se pueda conseguir información fácilmente, porque muchas veces en eso mueren los proyectos y muchas veces uno, como dicen por ahí en la calle, a gatas para conseguir información sobre algún tema específico. Dentro de esa formulación están los estudios, entonces el estudio de lo que vamos a ver hoy, parte de lo que vamos a ver hoy, el de mercado, soporte, riesgos, costos de operación y los ingresos que demuestren las ventajas. Dentro de la preparación se elaboran los flujos de caja para medir la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad de los recursos propios, o sea, del capital invertido, y para medir la capacidad de pago de los recursos de financiación, es decir, que podemos obtener del proyecto para poder pagar lo que hayamos solicitado a los socios o lo que hayamos pedido prestado a los bancos o a las entidades financieras, digamos, o a otras fuentes de financiación para poder llevar a cabo el proyecto como tal. Y por último, la evaluación, que es la tercera y última etapa donde se determina la cuantía de las inversiones y la rentabilidad de la inversión mediante el análisis de los resultados obtenidos. Eso es ya lo último, hacerle como la evaluación antes de la ejecución del proyecto como tal. Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre las etapas, sobre las metodologías de evaluación de proyectos? No, profe. Bueno, entonces, antes de empezar con el tema de el estudio de mercado, vamos a revisar la tareita que teníamos. Teníamos una tareita, una investigación pequeña sobre lo que es el PMI y el IPMA. ¿Quién me cuenta algo sobre estas instituciones? Profe, pues, yo. ¿Quién? Manuela. Bueno, Espérame un segundo.
Listo, ¿quién habló primero? Mi compañera, y luego sigo yo. Bueno, listo. Profe, por lo que yo pude ver es que son unas entidades que dan unas certificaciones para las personas que, digamos, son profesionales en este cuento de la formulación de proyectos, que hay unos exámenes pues, para uno inscribirse ahí en esas entidades, que hay uno que lo hace pues es como por conocimiento y, bueno, y el otro se me olvidó. Tiene otro método de evaluación diferente. Sí, Sí, que hay como varias fases en las que, dependiendo del conocimiento y como de la experiencia, se pueden ir inscribiendo los profesionales de proyectos. Eso es todo, profe. listo, muchas gracias. Manuela. Bueno, profe, ambas están relacionadas con la gestión de proyectos. Sus principales objetivos son, pues, promover la gestión de proyectos como profesión a través de programas de certificación. La diferencia es que uno, pues, es un colegio y el otro es una asociación profesional. La más grande es la PMI porque está asociada con más de 100 países diferentes. Y la otra con 70, una es de Suiza y otra es de Estados Unidos. La es de Estados Unidos y la otra es de Suiza. Listo, Manuela, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? ¿Cuál es la diferencia principal entre las dos? Profe, pues según lo que yo investigué en el PMI, además de apoyar pues como los proyectos de estar dedicados pues como a la dirección de proyectos, ellos ofrecen pues como las certificaciones y estándares y en la otra yo encontré que ellos hacían como pruebas y como unos exámenes para las entidades públicas también. No sé si de pronto lo que yo investigué estaba pues errado, pero encontré como eso. Profe, perdón, yo encontré, pues dice Perdón, que Manuela. Manuela, espérame un segundito. Sí, Francisco. Dale. Profe, pues yo encontré como diferencia principal que la PMI es un instituto, ¿cierto? Por lo cual ellos hacen un seguimiento paso a paso de lo que puede ser un proyecto. Y la IPMA es una asociación de direcciones de proyecto, donde ellos generan es unos certificados más no un acompañamiento individual. Sí, esa es una de las grandes diferencias. Pero hay otra que es muy importante, que es como la esencia de cada uno. Hay uno que privilegia unas cosas y otro otras. Manuela. Profe, no, yo le iba a decir que lo que yo encontré es que la PMI es sin ánimo de lucro, pero no sé si la otra organización igual. Pues así como sin ánimo de lucro, que digamos tampoco, porque ellos venden las certificaciones, por ejemplo, en Colombia, ellos no, o sea, la universidad en Colombia no certifica, pero ellos prestan el material a algunas universidades en Colombia para que las personas se preparen para la certificación y ellos hacen el examen. Pero no es así, pues, como tan sin ánimo de lucro, no, no. De pronto sí es una entidad de apoyo, pero ellos sí pues obtienen algunos recursos. O sea, ellos trabajan sobre áreas de conocimiento, ¿cierto que sí? El PMI. Sí, profe, el PMI es por conocimiento y dicen que el examen dura más o menos 4 horas y que esta otra, el IPMA es por competencias. Por competencias, sí, por competencias en unas áreas específicas. Y ellos hacen certificaciones sobre eso. Tienen varias categorías. Sí, profe, ellos tienen varias categorías. Por ejemplo, el PMI dice que son ocho certificaciones Sí, y el IPMA es por niveles, nivel A, B, C y D. exacto.
Esas más o menos son las similitudes, pues obviamente que trabajan sobre proyectos y trabajan para, digamos, incentivar la preparación de las personas, de los profesionales en el tema de proyectos como tal. Vuelvo y les repito lo que les decía en estos días, pues no hay una carrera, digamos, que diga gestión de proyectos, hay una especialización. Pero en todos estos institutos trabajan en eso, ellos ayudan, digamos, a formalizar, a tecnificar, a darle, digamos, como peso a la gestión de proyectos a nivel mundial. Que es un tema, pues como ya saben ustedes, nosotros ya le encontramos la pertinencia, ya hablamos de eso en la primera tutoría, sobre el por qué es importante manejar proyectos, por qué es importante, digamos, enmarcar cualquier actividad importante, actividades importantes, eso sí, como nos decía don Julio Rodríguez, actividades importantes dentro de la formulación de proyectos, pues porque obviamente disminuyen esa incertidumbre de los resultados y es más técnico, digamos así, que antes, que esos temas eran más empíricos, eran más como de experiencia que de conocimiento. Bueno, ¿algo más sobre la tarea, muchachos? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar una presentación sobre lo que es el tema del mercadeo. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el estudio de mercados, desde puntos muy básicos, administrativos y conceptuales. El mercadeo es una ciencia muy grande, y es digamos, ha crecido últimamente, ustedes saben, inmensamente porque pues obviamente todas las empresas tienen que hacer trabajos de mercadeo para poder subsistir. Hoy en día el que no estudie el mercado, el que no conozca su mercado, pues obviamente estará fuera. Los objetivos son comprender la forma como se aplica el marketing en la formulación de los proyectos. Primero vamos a mirar como qué es el marketing, de dónde sale, a qué se dedica, cuáles son los conceptos y tal. Y luego miramos ya en sí lo que es el marketing en los proyectos como tal. ¿Qué es publicidad? Eso es un concepto. La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. Miren, muchachos, en el tema del mercadeo, respetando obviamente la profundidad que tiene esa materia, porque yo no soy experto en mercadeo, yo soy administrador de empresas, respetando la profundidad, nosotros lo podemos, digamos, compactar o lo podemos deducir de la siguiente manera. Yo tengo un producto, ¿sí? Yo tengo lo primero que tengo que hacer en mercadeo es definir un producto. ¿Qué es lo que yo voy a vender? ¿Sí? Por decir algo, ¿qué les gusta vender a ustedes? Dígame alguien un producto que le guste. Ropa, ¿Qué clase de ropa? camisetas. Por ejemplo, listo. Entonces, tenemos unas camisetas, ¿sí? Y con las camisetas tenemos, entonces, que son unas camisetas para mujer, muy bonitas, muy femeninas, con unos estilos muy particulares y tal. Entonces, vendemos ese producto, ¿sí? Vendemos unas camisetas muy lindas. Y lo que vendemos realmente no es la camiseta, sino lo que va a sentir la niña con esa camiseta puesta, ¿sí? Lo que va a sentir ella, se va a sentir bien vestida. Entonces, es como el sentimiento que se vende, la experiencia, no la camiseta como tal. La camiseta realmente no es lo que el mercadeo
trata de vender. Entonces, yo ya sé que mi producto es esa camiseta que es muy linda y que es para entonces tengo que definir, una vez tengo esa camiseta, tengo que definir el mercado, ¿sí? Entonces, esa camiseta es para mujeres entre 15 y 25 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya tengo el producto, ya sé qué es lo que estoy vendiendo, ya tengo el target es el nicho de mercado que yo escojo, entonces son mujeres entre 15 y 25, sin querer decir que si una de 35 la va a comprar, pues yo le vaya a decir, no, venga, no, porque es que usted se me salió del target, no, simplemente está orientada hacia un grupo objetivo. Y entonces, después de que yo tengo el producto y tengo el target, ¿qué me falta para completar la tarea de mercadeo? ¿Qué creen ustedes que me falta? Promocionar, profe. Sí, claro. ¿Y cómo se llama eso? Publicidad. Publicidad, sí. Publicidad o el mensaje. Entonces, yo tengo el producto, tengo el target, ahora, ¿qué necesito? Necesito ir a contarles a esas niñas de 15 a 25 años que tengo una camiseta muy linda, muy buena, con la cual se van a sentir muy bien vestidas y muy lindas. Y entonces ahí se completa, digamos, el juego del mercadeo. Es el producto, el target y la estrategia publicitaria o la estrategia de comunicación o la estrategia de promoción, como ustedes lo quieran llamar. Pero ahí, digamos, en esas tres grandes actividades, yo puedo enmarcar la labor de mercadeo. Obviamente, muchachos, les vuelvo y les repito, respetando la profundidad, porque esa es una ciencia, la ciencia del mercadeo es una ciencia en la cual hay digamos, unas personas que han trabajado mucho y obviamente pues no podemos decir que el mercadeo son estas tres cosas, simplemente lo miramos así como para darle para que sea más sencillo de comprender. Vale, muchachos. Bueno, ¿qué es el marketing? La mercadotecnia es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Eso lo dijo Philip Kotler, es un gurú, digamos, como el autor más conocido de mercadeo hoy en día, desde hace muchos años. Se llama Philip Kotler. Así define él la mercadotecnia, proceso social y administrativo mediante el cual los grupos se reúnen o intercambian productos de valor. ¿De dónde nace ese concepto del marketing? Obviamente de necesidades de las personas, de deseos, demandas, productos, intercambios, transacciones y, por último, mercado. Es decir, cuando una necesidad se convierte en deseo, el deseo se convierte en demanda, cuando la persona tiene el dinero, se origina el producto, se origina un intercambio, hay una transacción y hay un mercado. Ese es el concepto del marketing, como que da la vuelta la necesidad, es decir, cuando la necesidad y el deseo se convierten en demanda y en capacidad de pago, habrá mercado. Si hay solo deseo y no hay capacidad de pago, ¿qué hay? No tenemos nada, ¿cierto? No tenemos el ciclo completo. La necesidad es un estado de carencia percibida, de donde puede salir el producto como tal. De acuerdo a la pirámide de necesidades definidas por Maslow, los seres humanos tenemos distintas necesidades. No sé si hayan trabajado esto en alguna otra clase, la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. ¿Sí la conocen? Yo no. ¿Cómo? No, profe, no. Bueno, este psicólogo se hizo famoso hace muchos años por haber creado esta jerarquía de necesidades o la pirámide de necesidades de Maslow. Se lee de abajo hacia arriba. Se supone que una persona tiene necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de estima y de autorrealización. Las fisiológicas son el alimento, la bebida, el sexo y el refugio. Son las que están, digamos, de alguna manera asociadas al cerebro reptiliano, al primero que tenemos nosotros. Nosotros recordemos que
tenemos tres cerebros, reptiliano, el tallo límbico y el neocórtex, que es el cerebro pensante que tenemos hace unos millones de años, que es con el que tomamos las decisiones hoy en día. Esas decisiones, esas necesidades fisiológicas tienen que ver con lo básico, ¿sí? Con el refugio, con la bebida, con el alimento, con el frío, con el calor, con la seguridad, con esas cosas. La segunda es las necesidades de seguridad, protección, orden, o sea, es como de sentirse seguro, es una necesidad que tiene el ser humano. La tercera es de pertenencia y amor, es la necesidad de afecto, de pertenecer a un grupo, a una familia, a una empresa, a un equipo, bueno, de ser alguien, de ser como concebido como una persona como tal. Luego sigue la estima, que es el respeto a uno mismo, la reputación, el prestigio, el estatus, ¿sí? El puesto que uno ocupa, digamos, en esa sociedad en la que nosotros vivimos. Y la última, la autorrealización, que son personales de alcanzar plenitud, es decir, cuando una persona tiene satisfechas todas las necesidades, hasta la autoestima, se puede dedicar a la autorrealización o al altruismo, ayudar a otras personas, por ejemplo, a trabajar en fundaciones, en cosas por el estilo, porque ya tiene cubiertas todas las necesidades. Uno puede ver en la calle una persona que puede, digámoslo vulgarmente, hacerse matar por un plato de comida, ¿sí? Y uno no le encuentra la lógica, pero la lógica está en ¿qué? En que esa persona no tiene satisfechas sus necesidades fisiológicas, y si no las tiene que conseguir, ¿sí? De alguna manera. Nos falta muchas veces empatía para entender eso, digamos, para entender la posición de la otra persona y por qué actúa de X, Y o Z manera. Esta es la pirámide de necesidades de Maslow, hablamos de ella en mercadeo porque pues, el mercadeo y el marketing parte de necesidades, de carencias de las personas, y ahí es donde entra el mercado a jugar, digamos, con esas percepciones que tienen las personas de carencias, de necesidades, de moda, de estilo, de cambio, para poder insertar nuevos productos o nuevas innovaciones. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? Ninguna, profe. No, profe. Bueno, los deseos. Los deseos son las formas que adoptan las distintas necesidades humanas. Por ejemplo, una persona puede tener sed, ¿cierto? Pero puede preferir un jugo de naranja o una Coca-Cola o un vaso de agua o una soda, ¿sí? Entonces, es la manera, digamos, que adopta esa necesidad. Ese deseo es como la forma de adopción de la necesidad como tal. ¿Qué es la demanda? O sea, los individuos tienen deseos casi ilimitados, pero tienen recursos limitados. Por lo general, yo quiero de todo, yo quiero comprar de todo, ¿sí? Pero no me alcanza la plata. Entonces tengo que priorizar, ¿cierto? Y el mercadeo tiene que tener en cuenta esa priorización. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, estamos en una pandemia, bueno, en este momento estamos un poquitico ya viéndole como la luz al final del túnel. ¿O qué creen ustedes? ¿Ya todos se hicieron vacunar o no? Profe, pues yo sí, yo me hice vacunar, pero mire que en Estados Unidos esto está muy horrible. Mejor no vayamos a Estados Unidos. Pero las cifras de aquí no son malas. Profe, tal vez las cifras que tienen que ver con enfermedades y muertes, porque el desempleo y el problema económico, la recuperación va a ser muy lenta. Sí, claro, ese va a ser el gran problema. Los muertos, hombre, es triste, pero pues en toda pandemia obviamente habrá muertos. Y pues digamos que en este momento, pues sí, yo sé que suena, bueno, no sé, es feo decirlo, pero es poquito frente a las anteriores, ¿cierto? Cada vez hay más saneamiento y más defensa, pero la parte económica sí, esa es la que va a estar delicada de reparar, sobre todo el endeudamiento que estamos teniendo a nivel internacional. Nosotros el año pasado nos endeudamos en cerca de 40.000 millones de dólares más.
Y eso sí es delicado, porque esa plática tiene que salir de alguna parte, esa plática hay que pagarla. Y si la economía no se recupera pronto, pues obviamente nos vamos a ver en serios aprietos cuando esos estamentos internacionales nos exijan el pago de esos préstamos. Eso sí va a ser delicado. Entonces, bueno, decíamos que durante la pandemia, ¿qué pasó cuando empezó la pandemia? La gente comenzó a comprar lo básico. Por ejemplo, lo primero que comenzó a comprar fue papel higiénico. No, nunca lo entendí, pero bueno. Y luego entonces llenaron los supermercados y los vaciaron. O sea, los vaciaron los supermercados porque por el temor de la gente y tal, pero era de productos de primera necesidad, ¿cierto? Paradójicamente, pareciera que el alcohol es de primera necesidad, porque también se estuvo escaseando. La gente comenzó a tomar más licor durante la pandemia. En México, por ejemplo, recién empezó la pandemia, hubo una escasez nacional de cerveza. Ellos toman mucha cerveza. Entonces es una cosa paradójica. Pero entonces lo que les quiero decir es que cuando pasan estas cosas, la gente tiene que priorizar. Es decir, yo, por ejemplo, cuando ocurre una crisis de estas, yo tengo unos zapatos y yo tengo que comprar unos zapatos. Pero yo los miro y digo, no, esos pueden esperar, ¿cierto? Pero hay otras cosas que no. Sí, si yo pago arriendo, pues el arriendo no puedo. Pago servicios públicos, no pueden esperar. Hay cosas que no pueden esperar, ¿cierto? Entonces, en la demanda se tiene en cuenta eso. Los recursos son siempre limitados, más los deseos de las personas son ilimitados. O sea, por eso nosotros siempre queremos más. ¿Qué le pasa a una persona que se gana 2 millones y le aumentan a 3? ¿Le queda 1 millón para ahorrar? No, se gasta los 3,5. Sí, se gasta los 3 y tal vez de pronto un poquito más. Con el aumento del cupo de la tarjeta de crédito. Entonces, de eso se trata, digamos, como establecer eso. Eligen los productos que producen mayor satisfacción en dependencia de los ingresos que tienen. Cuando los deseos se convierten en poder adquisitivo, se convierten en demanda. Es decir, cuando yo deseo esa camisa y tengo el dinero para comprarla, eso se convierte en demanda. Si hay solo el deseo y no el dinero, pues no habrá nada. Los productos. Las personas satisfacen sus necesidades y deseos con productos cuyo concepto es amplio. Pueden ser experiencias, información, servicios, organizaciones, lugares, ideas, recomendaciones, bueno, puede ser cualquier cosa por las cuales las personas eligen los productos que compran. Y ustedes saben que cada uno privilegia unos productos particulares, ¿cierto? Hay gente, por ejemplo, que le gusta vestir muy bien y no tiene problema en comprarse unos zapatos de 300.000 pesos, ¿cierto? Hay otra persona que dice, uy, no, esos zapatos son muy caros, o sea, yo me compro mejor unos de 100 o de 120. Sí, en cambio, y habrá otra persona que le guste más, por ejemplo, viajar, ¿sí? Entonces cada uno, digamos, prioriza y el mercadeo pues trata obviamente, como hoy en día, digamos que los nichos de mercado son cada vez más pequeños, son cada vez más estrechos, los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, entonces obviamente hay que tratar de establecer muy rápidamente cuál es la preferencia de ese cliente para poder moverme hacia allá. Conceptos de marketing. El intercambio es ofrecer algo de valor a otra persona u organización que tenga un producto y que lo cambiará por el producto que tiene. La transacción es la materialización del intercambio y el mercado son los clientes actuales y potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en el intercambio que satisfaga sus necesidades o deseos. Es decir, una persona necesita algo, otra persona lo tiene, ambos quedan satisfechos, el uno con su utilidad y el otro con su camisa, con su camiseta, y listo, y eso se llama entonces mercado. Esa evolución del marketing ha tenido una variación a través de la historia. Siempre, desde hace muchos años, el marketing se orientó hacia el producto. ¿Por qué? Porque la demanda era muy grande y la oferta era menor, ¿cierto? Entonces, se vendían, por ejemplo, en los años 70, en Colombia, los carros que se vendían eran Renault 4 y eran azules, ¿sí? Y la gente los compraba
sin preguntar nada, sin preguntar siquiera, no, eso es lo que había, y se vendía como decía mi abuelo, como pan de a peso. Entonces, miraban solamente el producto como tal. Hoy en día la orientación es hacia el marketing, hacia el mercado. ¿Por qué? Pues porque hoy en día ya las cosas no se venden así. Hoy en día, cuando una persona va a comprar un carro, tiene 20 o 30 opciones en la ciudad para mirar en concesionarios, en muchas partes, entonces ya no compra lo que le ofrecen de primero. En ese tiempo, digamos que la oferta era tan grande que obviamente pues la oferta era menor que la demanda, entonces obviamente la orientación podría ser hacia el producto como tal. Ya hoy en día, digamos, se orienta hacia las ventas primero y después hacia el marketing, o sea, hacia el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que es el cliente o el mercado el que toma las decisiones. ¿Cómo se forma el precio de un producto en el mercado? Recordemos un poquitico los conceptos de economía. ¿Cómo se forma ese precio? Bueno, se forma en una curva, en un plano cartesiano, dibujando una curva de oferta y una curva de demanda. Y el punto exacto en donde se cortan esas dos curvas, ese es el precio que se supone que el mercado va a pagar de manera voluntaria por ese producto. Hoy en día, entonces, los precios se miden así. Yo no puedo salir a vender empanadas a 3.000 pesos porque son muy caras, o no. Una empanada en 3.000 pesos es cara. Sí, profe. Sí, mucho. Cierto, tiene que ser muy buena, pues. Entonces, para yo vender una empanada en 3.000, pues la tengo que posicionar, hacerle mercadeo, mejor dicho, regalar la gaseosa, bueno, yo no sé. Porque el precio no se forma de esa manera, el precio no lo doy yo, de acuerdo a mi orientación, perdón, a mi estructura de costos. ¿El precio lo da quién? El mercado. No, mercado. El mercado. Entonces, las decisiones de mercadeo las toma el mercado. ¿Qué tengo que hacer yo como empresario? Yo tengo que ajustarme a ese mercado, tengo que desarrollar técnicas de estructura de costos, de estructura de mercadeo, de distribución, de muchas cosas para poderme ajustar a esos precios que el mercado me está dando. De resto, no voy a ser capaz. O sea, el mercado no me va a pagar lo que yo diga por mi producto. Yo no puedo salir a decir, es que esas empanadas son a 3.000 porque es que a mí me cuesta mucho el aceite y me cuesta mucho la empleada y todo. No, el mercado no obedece a esos aspectos. El mercado obedece a la oferta y a la demanda. Si las de allí son más baratas y son mejores, listo, para allá me fui. Preguntan, pues. No, ahí claro, profe. Bueno, los pilares del marketing son el primero, la orientación al cliente, lo que les comentaba, marketing coordinado y el logro de los objetivos de la organización, que es una coordinación, valga la redundancia, entre ese marketing y el logro de los objetivos, que tiene que tener una lógica, tiene que tener una coherencia. Esa orientación al cliente es satisfacer sus necesidades. Yo no vendo productos, yo soluciono o satisfago necesidades, pero no vendo productos como tal. Establecer relaciones de confianza y compromiso mutuo. Si yo no genero confianza en mi cliente, difícilmente lo voy a fidelizar. El marketing coordinado son todas las actividades que deben idearse y combinarse de manera coherente, involucrando a todas las áreas dentro de la organización. El marketing dentro de una organización grande debe ser general, debe ser integral, debe ser aplicado a todas las áreas. No solamente los vendedores y los que están en producción están orientados hacia el mercado. Toda la organización tiene que estar orientada al mercado para que sea exitosa. Y el logro de los objetivos de la organización es la relación entre las mediciones de desempeño de marketing como preferencia de marca y satisfacción con el desempeño financiero de la empresa. Es decir, esa coordinación del marketing, ¿para qué me tiene que servir? Pues para ser más rentable. Lógico, ¿cierto? Yo lo que tengo que perseguir es, por medio del marketing, conseguir más clientes, fidelizar más clientes, obtener más ventas. ¿Para qué? Para ser mucho más rentable. La planeación estratégica en el marketing habla de posicionamiento. Eso en
En el mercadeo lo llaman el branding, que es el atributo o atributos al que el cliente le da más valor. El posicionamiento está ¿en dónde? ¿En dónde posiciono yo mi producto, muchachos? ¿En dónde creen ustedes? ¿En dónde? Cuando hay una alta demanda, generando un producto que tenga una alta demanda. No, pero ¿dónde? ¿Dónde lo posiciono? En el mercado, profe. Sí, pero ¿en qué parte del mercado? No sé. Yo posiciono mi producto en la mente de mi cliente. ¿Sí? Por eso se hacen pruebas del top of mind. ¿Han visto? El top of mind es una prueba rápida que le hacen a la gente en la calle. Entonces le preguntan, ¿cuál es su marca de gaseosa preferida? ¿Qué contesta todo el mundo? Coca-Cola. A quemarropa, dice Coca-Cola. ¿Cuál es su crema dental favorita? Colgate. Sí, por ejemplo, sí. Entonces, ese es el top of mind, ¿sí? Entonces, mi producto, el posicionamiento, el branding, tiene que estar ahí, en la mente de mi cliente. ¿Por medio de qué? De la publicidad, de los mensajes, del voz a voz, de la experiencia que tenga conmigo, de muchas cosas. Entonces, cuando uno va a comprar algo, pues uno se acuerda y tal. Entonces uno dice, bueno, necesito unos zapatos, voy a ir a tal parte. Eso es posicionamiento. La ventaja competitiva es aquello que la empresa hace mejor que los competidores. O sea, la ventaja competitiva es lo que no pueden hacer los otros. Es un diseño especial, es un material diferente a los demás. La segmentación de mercados es agrupar a los consumidores por características comunes. Eso es muy dado hoy en día. La segmentación, porque esos grupos tienden a ser cada vez más pequeños, los grupos de mercado. Por eso uno va al supermercado y hay champús, impresionantes, hay de todo. Hay para pelo seco, para pelo no sé cómo, para esto, para aquello. Y uno se enloquece sin saber qué hacer. Pues uno de hombres, yo no sé, ustedes, las mujeres sí como que saben comprar de eso. El mercado meta es elegir aquel segmento que sea más atractivo y lo suficientemente grande como para vender mi producto. Es el target, lo que hablabas, lo que les comentaba ahorita. Y la mezcla de marketing, esto es de Philip Kotler también, que es el producto, el precio, la plaza y la promoción. Es decir, qué es lo que vendo yo, a cómo, en dónde lo vendo y cómo lo promociono, o sea, cómo lo publicito. La planeación estratégica de la compañía es definir la misión, que tiene que ver con planeación estratégica, realizar un análisis de la situación, plantear los objetivos y elegir las estrategias apropiadas. Y la estrategia del marketing como tal es el análisis de la situación, los objetivos de esa tarea de marketing, la determinación del posicionamiento y ventaja diferencial. Dice este señor Michael Porter, que escribió Las 5 fuerzas del mercado. ¿Han leído ese libro? ¿Lo han visto? El libro de Michael Porter. No, profe. Es muy interesante en mercadeo y de todas maneras en estrategia. Él es un gurú, él es una persona, digamos, es como un referente en el tema de competitividad a nivel mundial. Estuvo en Colombia como 4 años en Bogotá en una conferencia. Entonces, cuando él habla, él dice, yo no tengo que producir mi objetivo, digamos, como producto, como empresa, como emprendedor, no es ser ni el más grande, ni el más feo, ni el más chiquito, ni el más caro, ni el más barato. Yo tengo que ser diferente. O sea, mi cliente me compra porque yo soy diferente, porque me encuentra la diferencia que él quiere ver en el producto. Entonces, ese posicionamiento y esa ventaja diferencial es lo que se debe buscar. O sea, yo puedo vender más caro, más barato, no sé. Ustedes saben que hay pantalones, hay blue jeans de 30,000 pesos y hay blue jeans de 1.500.000, ¿cierto que sí? ¿Y por qué los hay? Pues porque para todos hay mercado. Hay zapatos de 80,000 pesos y hay zapatos de 2 millones de pesos, ¿sí? ¿Y por qué están ahí? Pues porque para todos hay mercado, ¿sí?
todos tienen que tener un diferencial. Elegir mercados meta y medir la demanda del mercado y diseñar la mezcla de marketing, o sea, plaza, precio, promoción y producto. Y la planeación anual de marketing, preparar el plan anual de marketing para cada producto importante y división de la compañía. Bueno, hasta aquí, muchachos. En conceptos generales, muy generales, como les digo, respetando la profundidad de esta materia, porque esta ciencia es muy exacta, es muy, digamos, ha sido muy trabajada. Pregunta entonces hasta acá. Profe, claro, hasta ahí. Clarito, clarito como el petróleo. Bueno. Entonces ahora vamos a hablar de el estudio de mercado para un proyecto. Pues, ¿qué es el estudio de mercado? Es dar una idea de las variables y su grado de incertidumbre o riesgo del producto o servicios al ser puesto en el mercado o al ser expuesto. Es decir, cuando yo lo llevo al mercado como tal, cuando lo pongo en una góndola, lo pongo en una vitrina, ahí es donde me doy cuenta cómo estaba, cómo fue hecho ese estudio de mercado y qué tanta aceptación va a tener. Entonces, ese es el estudio del mercado para el proyecto como tal, es medir su grado de incertidumbre. El estudio de mercado, digamos, tiene una parte que es lo más difícil de establecer, obviamente, que es establecer más o menos con un nivel de, digamos, de precisión X. Hay unas herramientas muy elaboradas hoy en día, unos software que miden eso. Hay muchas empresas que también ayudan y trabajan por eso, que es calcular la demanda. Calcular la demanda, pues obviamente es calcular qué tantos productos puedo yo colocar en un mercado a un precio determinado, sabiendo ya cuál es el producto, cuál es el target y habiendo hecho ya la promoción. El objetivo del estudio de mercado es detectar entonces y medir la necesidad actual o futura de un bien o servicio. Es decir, es determinar si en ese mercado hay una cabida, hay un espacio para mi producto. Después, cuantificar el número de individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción. O sea, es cuantificar la demanda, ¿cierto? Por medio de unas herramientas, establecer más o menos cuántos pueden ser clientes potenciales míos para saber si arranco o no con un programa de producción. Estimar los precios o tarifas a los que serán vendidos o ofrecidos los bienes y servicios y que rendirá la rentabilidad adecuada, ya sea esta financiera o económica en general. Entonces, salir a hacer un estudio de los productos similares y los sustitutos para compararlos con la oferta que yo voy a entregar. Yo voy a dar una oferta de tanto dinero por mi producto y entonces obviamente tengo que saber qué tan lejos, qué tan alto, qué tan bajo puedo estar. Hay productos que no se venden por caros y hay otros que no se venden por baratos, ¿sí? Porque la gente tiene una digamos, manera de pensar a veces que dice lo barato sale caro, entonces si es muy barato no lo compra, pero si es muy caro tampoco. Entonces, digamos que manejar como una media según el tipo de mercado que uno, el tipo de producto que esté comercializando. Detectar los canales a través de los cuales se comercializará la producción del proyecto, así como las funciones a cumplir en el proceso de comercialización. Esto tiene que ver con establecer los canales de distribución, qué tan largos serán y cómo serán. ¿Serán directos, indirectos? ¿Serán en puntos propios, en grandes superficies, puerta a puerta, por internet, por Amazon, bueno, no sé. Tantas posibilidades que hay hoy en día para comercializar un producto. Entonces, esto de detectar los canales tiene que ver con eso, con medir y tener en cuenta ese canal de distribución, porque ese canal de distribución puede tener una incidencia alta en la rentabilidad del producto. No es lo mismo tener a mi proveedor, a mi cliente cerquita, o que él venga hasta mi negocio y lleve la mercancía, que tener que mandársela a Cúcuta, por ejemplo, ¿sí? Es diferente. Habría que negociar fletes, eso encarecería un poquito el producto. Bueno, hay unas cosas que hay que tener en cuenta en la distancia o en
en la medida, digamos, del canal de distribución como tal. El mercado para un proyecto de inversión, orientación pública o orientación privada, según sea. El estudio de mercado. Se requiere entonces comprobar la existencia de una necesidad insatisfecha, ya lo dijimos antes, y qué cantidad de demanda insatisfecha es posible que el proyecto estaría dispuesto a adquirir a determinados precios. Esto ya lo hemos dicho. Bueno, el estudio de mercado entonces comprende. ¿Qué va a comprender ese estudio de mercado que nosotros vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es definir el producto, ¿cierto? Entonces es definir qué es el producto físico que vamos a vender y cuál es cuál es la solución que vamos a dar o cuál es la necesidad que vamos a suplir o la experiencia que vamos a vender, ¿sí? Porque hay que mirarlo desde ese punto de vista. Es como, por ejemplo, es decir, el que vende carros de 500 millones está en el negocio del transporte. Pregunto, muchachos, ¿el que vende carros de 500 millones estará en el negocio del transporte? Profe, depende de cómo se mire, porque para mí, digamos, el negocio del transporte puede ser, digamos, lo de las terminales de transporte, pero pues ya como tal, un carro de 500 millones puede ser un carro de lujo. Sí, por eso. Entonces, ¿en qué negocio está ese vendedor? En los de lujo, profe, en los que no son de necesidad, sino porque ya a uno le sobra el dinero y la quiere invertir en un carro de 500 millones. Exacto. O sea que ese negocio no es el negocio del transporte, es el negocio de la imagen. Sí, porque el que compra un carro de 500 millones probablemente ni siquiera lo necesite. Sí, debe ser una persona con mucho dinero que seguramente anda en avión a toda hora. Sin embargo, pues tiene plata para comprarse un carro de 500 millones. Diferente al que se compra un carro de 30 millones, porque a lo mejor lo necesita para salir con su familia o para trabajar o para visitar sus clientes o para muchas cosas, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes. Entonces cuando yo hablo de definir el producto, es definir eso, es definir en qué negocio estoy, qué es lo que yo vendo y qué es lo que cuál es la necesidad que yo cubro, cuál es la necesidad que yo satisfago, digámoslo así, con ese producto que yo ofrezco. Porque lo que vendemos es eso, lo que vendemos es experiencias, soluciones, servicios, ¿sí? La venta es un servicio, no un negocio. Lo segundo, entonces, después de definir el producto como tal, vamos a definir la demanda. Esa es la parte más difícil del proyecto como tal, entonces es definir mediante unas herramientas especiales y conociendo, digamos, una población finita, si se conoce. Si es infinita, pues habrá otras herramientas. Más o menos, ¿cuántos clientes potenciales tengo dentro de un mercado como tal? Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de las camisetas. Digamos que esas camisetas están orientadas para mujeres entre 15 y 25 años en Pereira y pueden haber en Pereira, digamos, voy a decir cualquier bobada, 50.000 mujeres, no sé, entre 15 y 25. Entonces yo con ese número de potenciales clientes, un número finito, yo puedo por una fórmula, digamos más o menos, establecer cuáles me pueden comprar. Obviamente me tocaría aplicar pues algunas herramientas, algunas encuestas digitales o bueno, no sé, para obtener unas matrices estadísticas. Pero lo pueden hacer, hay empresas que se dedican a eso. Entonces la demanda es definir más o menos cuántos clientes potenciales me van a comprar. La oferta más o menos es como tratar investigando en internet, qué tan grande es la oferta de productos, o sea, qué tan grande es la oferta de camisetas de esas en Pereira para saber qué tan competido está el mercado. ¿Sí? Entonces el estudio de la oferta es como conocer más o menos, eso es muy difícil establecer, cuántos negocios, por ejemplo, se dedican a eso, ¿sí? Y más o menos como cuánto pueden vender, digámoslo así, cuál puede ser la oferta.
hacernos una idea, tenemos que ser imaginativos en eso. Establecer los precios, obviamente, podemos ir y comparar en el mercado, por internet o bueno, no sé, en un almacén, cuánto vale una camiseta de estas, cuánto vale, bueno, para ubicarnos en los precios como tal. Y por último, establecer un canal de distribución, entonces determinar cuál va a ser el canal de distribución mío. Yo fabrico esas camisetas y las voy a vender por internet, por ejemplo, ¿sí? Y las voy a enviar, o las voy a vender en puntos propios, o las voy a comercializar en almacenes de mediano tamaño, voy y ofrezco la mercancía allí y tal, o voy a atacar grandes superficies, ¿sí? Traigo la mercancía allí para que se venda. Bueno, eso lo defino, depende del producto, depende de la manera como yo quiera comercializar. Entonces, esos 5 puntos son los puntos básicos que va a llevar el estudio de mercado, ¿sí? En la plataforma, pues obviamente queda bien grabadito. Preguntas, muchachos. Profe, no, y claro. Bueno, componentes del estudio del mercado. Entonces, los componentes de un estudio de mercado deben estar relacionados con el segmento de mercado y calidad, producto o servicio. Entonces, lo primero, es necesario definir con la mayor precisión la naturaleza y características de los bienes, lo que hablábamos ahorita. ¿Qué es lo que se va a producir y para qué sirve? O sea, ¿qué es lo que vamos a solucionar con eso? ¿Sí? Pues va a ser moda, va a ser de, bueno, no sé, aseo, va a ser de educación, bueno, qué sé yo, cualquier otro tipo de necesidad. Hablamos ahí entonces en la determinación del producto de características físicas como el color, el precio, el empaque, la marca, la garantía, el diseño, la calidad, muchas cosas, muchos factores pueden intervenir ahí en esa determinación de producto. Este es más o menos una grafiquita sobre el ciclo de vida de un producto. Lo normal que pase con cualquier producto es que nace por aquí una etapa de desarrollo, investigación, por aquí se dan pérdidas. ¿Por qué? Porque estamos en los procesos de estudios, aquí hay una etapa de desarrollo del producto, aquí lo introducimos en el mercado, seguimos con una curva decreciente porque el producto no es conocido, apenas va a salir al mercado, por aquí lo tenemos que publicitar, por aquí viene creciendo y luego llega un momento en que comienza a dar utilidades, ¿sí? A generar buenas ventas y a generar utilidades. Esta es la madurez del producto. Por aquí está el crecimiento. Se supone que después de la madurez llega la declinación, entonces ya el producto baja y con el tiempo, pues obviamente desaparece. Sin embargo, hay algunos productos que no se comportan de esa manera, ¿cierto? Hay algunos que desde la introducción mueren, ¿cierto? Porque no tienen éxito. Pero hay otros que siguen dando utilidades o siguen dando crecimiento. En mercadeo se llaman las vacas lecheras. Productos que duran muchos años y que siempre generan utilidades. Por ejemplo, ¿como cuáles? Jabón Rey, profe. Frisbee. ¿Cómo? Jabón Rey. Frisbee. Por ejemplo, esos son productos que no decrecen, o sea, llegaron a generar utilidades y siguieron hacia arriba, siguieron y siguieron y siguieron. O sea, y no tuvieron la declinación. Pero hoy en día, la mayoría de los productos tiene este ciclo. Y este ciclo es lo que les comentaba ahorita, cada vez más corto. Por eso tenemos que innovar tanto. Las empresas tienen que permanecer innovando sobre sus productos. ¿Por qué? Porque este ciclo es muy corto. Miren, por ejemplo, el tema de los champús. El fabricante de champú está sacando un champú casi que cada 2 meses. Saca uno con sábila, el otro con argán, el otro con canela, el otro con, bueno, y permanentemente se está moviendo y moviendo y moviendo, y casi que le venden a uno la idea de que si uno no va cambiando con ellos, pues se le cae el pelo, ¿cierto? En la publicidad que hacen en televisión. Entonces, ¿por qué? Pues porque los ciclos de vida de los productos son cada vez más corticos. ¿Cómo? ¿Alguien me iba a decir algo? Bueno,
Bueno, entonces hay que tener en cuenta eso en el mercadeo, que depende del producto que yo maneje, hay una tendencia, digamos, cada vez a que el producto desaparezca más rápidamente. Hay que aprovecharlo, mejor dicho, cuando en este pedacito, cuando está dando las utilidades, porque después si yo lo dejo morir desde acá, comienza a dar pérdidas y ya no se llama una vaca lechera, sino un perro. Así lo llaman en mercadeo. El análisis de la demanda. Dice que es indudable que el elemento más importante y más complejo de un análisis de mercado es determinar la demanda. Eso es lógico, ¿sí? Determinar cuánto voy a vender. Ese es el cuid del asunto. Si yo supiera eso, mejor dicho, yo sería el rey de los negocios. Si yo supiera que yo saco este producto y se va a vender de tal manera, mejor dicho, la tenía clara. Lo más difícil de un estudio de mercados es establecer la demanda. Y esta está integrada por las necesidades sentidas de la gente. El poder adquisitivo, obviamente, tiene que ver, porque las personas pueden querer, pueden tener muchas ganas, pueden tener muchos deseos, ¿sí? Pero si no tienen el poder adquisitivo, no hay mercado. Las posibilidades de compra, el tiempo de consumo también es importante tenerlo en cuenta. Las condiciones ambientales del consumo también es importante. La caracterización y cuantificación de la población, estimar su población para los años próximos, es decir, pues, tener en cuenta de pronto un crecimiento, depende del producto, si es popular, si es, o si es más exclusivo, pues no habría necesidad. Definir la calidad y cantidad de los bienes y servicios necesarios para atender la demanda insatisfecha. Es decir, es calcular más o menos, eso lo vamos a ver en el estudio técnico entre 8 días, una capacidad de producción que esté más o menos entre lo óptimo, ¿sí? O sea, lo máximo que puedo, la máxima capacidad instalada y la demanda real, ¿sí? Que no vaya a haber ni sobre mucha capacidad instalada, pero tampoco que falte, ¿sí? Porque una demanda insatisfecha me puede generar un problema reputacional en el mercado, cuando la gente vaya a comprar mi producto y yo no lo tenga, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Cuando uno, digamos, va a crear, bueno, un producto, no sé, que uno normalmente, bueno, no sé si es así, que uno realiza encuestas, uno se puede también guiar como por ese lado, o sea, realizando encuestas a la población. Sí, es que se hace así. Hoy en día se utiliza mucho la encuesta digital, ¿cierto? Pues hay unas empresas que lo venden o uno lo puede hacer por Google y lo manda a todos los contactos, ¿cierto? Y lo mueve y lo puede lograr una buena encuesta, ¿sí? Y de manera gratis, que es lo mejor. Ok, profe. Anteriormente pues se hacía con hojitas, ¿cierto? Entonces uno le daba a los amigos cuando estábamos en la universidad, a veces yo me encontré encuestas, yo usted con 3 para poder hacer el estudio de mercado. Hoy en día, pues con la tecnología se puede hacer de manera diferente, pero sí, claro, eso es lo que hacen ellos. Por ejemplo, lo que hacen las encuestas de favorabilidad de voto, eso es lo mismo, lo que hace Inbamer Gallup o lo que hace Datexco, por ejemplo, es lo mismo, ¿sí? Es coger, por ejemplo, un call center y coger un teléfono y hágale, llame a la gente y pregúntele, mire, ¿usted compraría unos zapatos de en tal precio, de esto, así? Eso es así. Y de ahí se deriva, digamos, más o menos por unas matrices estadísticas o unas fórmulas estadísticas, uno puede derivar más o menos con unos grados de confianza y con unos márgenes de error, uno puede calcular cuál es más o menos la demanda que va a tener. Y eso es lo que se hace en el análisis de la demanda. También es necesario identificar... ¿Qué pasó? También es necesario identificar otras características tales como localización de la demanda y preferencia de los consumidores. Obviamente, la localización de la demanda, pues, es obvio que yo la tengo que tener determinada. Yo tengo que saber dónde está mi cliente. Si yo no sé dónde está mi cliente, pues estaré bastante perdido. Y la preferencia de los consumidores, sí, para eso hago las encuestas, para saber si mi producto está dentro de sus preferencias, está dentro de sus preferencias para tomar de ahí, digamos, dentro de esa matriz estadística,
cuál puede ser, digamos, la confianza o la aceptación, más bien, digamos la aceptación que va a tener mi producto como tal. También debemos investigar la calidad de bienes y servicios que se está dispuesto a poner en el mercado a un precio determinado. O sea, esto es compacto, es integral, tiene que tener también el tema del precio, ¿sí? Porque yo tengo que ir al mercado a averiguar a qué precio se vende el producto que es parecido, que es similar al mío o al que es sustituto del mío. Porque ese también es una amenaza de las que habla Michael Porter, el producto sustituto. O sea, si el mío se descuida, el sustituto se lo come. Es necesario cuantificar la oferta actual y futura. Entonces, es investigar como más o menos qué tan grande es el negocio en el que yo me estoy metiendo. Por ejemplo, hablemos de las camisetas, las mismas camisetas ¿de quién son esas camisetas? ¿Quién me dio esa idea? De Jessica. Las camisetas de Jessica, las vamos a llamar así, son las camisetas Jessica, la marca Jessica. Entonces, esas camisetas vamos a tratar más o menos de investigar qué tan grande es ese negocio en Pereira, el de las camisetas marca Jessica o parecidas a las marcas Jessica, para cuantificar más o menos la oferta actual. Y es como analizar, digamos, de alguna manera la competencia, es decir, es como saber como en qué leonera me estoy metiendo, ¿sí? Hay un libro de mercadeo muy bueno que se llama Océanos Azules, se lo recomiendo. Habla de escoger de manera vertical los mercados que estén libres, pero hoy en día eso es muy difícil, es una teoría de un señor, no recuerdo en este momento el apellido. Entonces él habla de los océanos azules, de buscar, digamos, partes en donde no haya tanta competencia, porque muchas veces digamos que la guerra se concentra, digamos, en una sola parte, la guerra comercial, pues estoy hablando de la guerra comercial, y entonces se hace más difícil, ¿cierto? Los precios tienen que bajar más, la competencia es más dura, los márgenes de utilidad tienen que bajar, y obviamente ante una competencia muy grande, ¿quién es el que se beneficia? El consumidor. No, ante una competencia muy grande, ¿quién tiene que salir beneficiado? El cliente, muchachos. Si los competidores están muy fuertes, ellos tienen que tratar de mejorar los productos o bajar los precios para poder competir, y eso ¿a quién beneficia? Al cliente, porque son más beneficios, son mejores productos para él. Bueno, los Sí, precios... pero nosotros dijimos el consumidor final. ¿Cómo? Nosotros dijimos que el consumidor final, profe. Sí, tú dijiste consumidor final. Sí, dije consumidor, o sea, el que va a consumir el producto. No, entonces no te escuché. Sí, el consumidor y el cliente es lo mismo. Claro, ese es el que sale beneficiado. Qué pena contigo, no te escuché. Bueno, sobre los precios o tarifas de los bienes y servicios consiste en analizar los precios actuales que tienen los bienes, lo que hablábamos ahorita, y su evolución y su probable comportamiento en el futuro. En proyectos sociales se da sobre la base de tarifas, se analiza su estructura tarifaria. Bueno, pero nosotros en proyectos productivos simplemente vamos a ir a mirar en el mercado por internet o bueno, de alguna manera a cómo están esas camisetas marca Jessica y a cómo entonces nosotros podemos salir a venderlas. Obviamente, de acuerdo a ese precio de ese mercado, más a eso lo vemos más adelante, tenemos que ajustar nuestra estructura de costos de tal manera que nos genere la utilidad que nosotros vamos a esperar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque recuerden que el precio lo da el mercado y no lo da Jessica. O sea, Jessica no puede salir a decir, no, es que las mías son a 150.000 porque es que son de esto y esto y esto y esto. No, ella tiene que salir a comprobarle al mercado por qué son de 150.000. Las tiene que, si están por encima del precio estándar, tiene que posicionarlas. Una camisa se vende en 250.000 o en 300.000, pues porque tiene que estar posicionada. O sea, tiene que estar reconocida por el cliente, la calidad, el diseño y tal, para que pague ese valor. Si no está posicionada, no le van a pagar ese valor. Entonces, nosotros miramos los precios y tratamos de adaptar la estructura de costos, obviamente, para que nos dé la utilidad, o tenemos que calcular el número de productos que tenemos que sacar al mercado. Muchas veces es eso, ¿sí? No es muchas veces el precio, sino
Si el margen es pequeño, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues vender más. ¿Qué tenemos? No hay nada más, o sea, vender más productos. Pero esta fijación de precios se daba pues anteriormente como producto del costo como tal. Hoy en día se da por el valor que el cliente le otorga en el mercado, solamente por eso. En la comercialización, que es la última parte, o sea, la modalidad de comercialización, existe una variedad de canales pues hoy en día de distribución muy grande. Depende pues del tipo de producto, la ubicación final del consumidor y de la situación financiera de la empresa. Es preciso además conocer el tipo y naturaleza del producto, distinguir los bienes de consumo final, intermedio y de capital, los que a su vez pueden dividirse en varios subgrupos dependiendo de la naturaleza del proyecto. Nosotros podemos producir y tener, por ejemplo, detallistas para vender, mayoristas, comerciantes y después detallistas, agentes y detallistas, o podemos tener agentes, mayoristas, comerciantes y detallistas. Y por último, consumidores finales. Depende del tipo de producto. Hay un producto que se puede llevar directamente de la fábrica al consumidor final, hay otro que no, hay otro que tiene una cadena más larga, que tiene que ir a una gran superficie para ser colocado en una góndola y allá ser vendido. Hay otro que se venderá por internet, no sé. Hay otro que tendrá que tener puntos propios, por ejemplo, sí, almacenes propios para lograr su venta. Y cosas por el estilo, y eso lo debemos pues definir. La intensidad del canal de distribución, entonces hay intensiva, que es distribución a través de todo punto de venta razonable en un mercado, o sea, que se vende en todas partes, como el cacharro. La selectiva, que es distribución a través de puntos de venta múltiples y razonables en un mercado, pero no en todos los que haya, o sea, es más selectiva. Y la exclusiva, que es la distribución a través de un intermediario de mayoreo o detallista en un mercado o con puntos propios. Pero las etapas de... Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Tienen sueño? ¿Quieren tomarse un tintico? Profe, no sé los compañeros qué opinan, pero deberíamos como seguir y más bien terminar la clase unos minuticos antes. Bueno, listo. Sí, ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Igual ya nos falta poquito. Sí, está bien. Bueno, entonces, las etapas entonces aceptadas de un estudio de mercado. Digamos que en términos generales puede decirse que ese estudio de mercado comprende una recopilación de antecedentes como tal y un análisis, interpretación y proyección de las funciones de mercado. La profundidad y detalle con que se realiza cada una de las etapas mencionadas depende del grado de avance del proyecto, lo que yo les comentaba. Nosotros vamos a hacer unos proyectos, pero no con una profundidad, pues, no con una profundidad muy alta, pero sí vamos a determinar los pasos y vamos a hacer algunas investigaciones pequeñas, ¿sí? O sea, no va a ser un proyecto como tal, pero sí vamos a aprender, digamos, a las etapas y vamos a adquirir, digamos, la destreza o el conocimiento para poder, digamos, mañana o pasado mañana tomar un producto y decir, hombre, esto se hace así, un estudio técnico se hace de esta manera, un estudio organizacional se hace así. Sí me hago entender, muchachos. La recopilación de antecedentes en el estudio a nivel exploratorio, o sea, es buscar todas las informaciones que yo tenga y que me puedan servir, digamos, como para el trabajo como tal. Datos históricos, proyecciones, consumo aparente, bueno, todas esas cosas. Esta presentación también está en la plataforma por si la quieren revisar. Y el análisis, interpretación y proyección de las funciones de mercado, esa es la segunda etapa del estudio de mercado, la minería, lo que llamamos la minería de datos, que a nivel exploratorio se precisa por medio de investigaciones más profundas. Hay herramientas, hay temas estadísticos, hay empresas que se encargan de hacer esto para proyectar, digamos, y determinar con mayor exactitud el mercado potencial, que es el CUI del asunto. Y la metodología de la investigación de mercado dice que el objetivo del estudio del mercado en un proyecto consiste en estimar la cuantía de los bienes o servicios provenientes de una unidad de producción. Eso es lo que básicamente busca.
estudio de mercados. El plan de investigación, entonces tenemos fuentes de datos, métodos de investigación, instrumentos de investigación, matrices estadísticas, todo eso, planes de muestreo o métodos de contacto como tal. Y la metodología de investigación de mercados, primero determinación del tema y definición del objetivo de la investigación, recopilación de la información, confiabilidad, relevancia y consistencia y formas de presentación. Las fuentes pueden ser observación, entrevista o encuesta, pero hoy en día, obviamente, las fuentes más relevantes, más utilizadas, ustedes saben, son las redes sociales para realizar estas encuestas. Como conclusiones, entonces, el marketing es una filosofía empresarial. A través del estudio de mercado de un proyecto se puede identificar la demanda y, por tanto, es importante realizar un estudio de mercado para identificar no solo los atributos valorados por el cliente o identificar el segmento al que va a dirigir el producto, sino para determinar si la demanda existente justifica la implementación del proyecto. Eso es el objetivo final, principal del estudio de mercado, determinar si se justifica toda la puesta en marcha, o sea, todo el andamiaje de un proyecto, que sí registre los resultados o los rendimientos que los inversionistas esperan. Muchachos, ¿preguntas? Las preguntas las dejamos para el examen, ¿cierto? También, profe. Bueno, ahora niños, vamos a mirar. Bueno, nosotros somos, el grupo está conformado por 10 personas. O sea que pueden ser grupos de a 2. Para los trabajos, ¿les parece? Lo hacen en parejas. Profe, de a 3,3, por favor. Pero es que quedan muy poquitos. Serían, no, porque serían 3 de 3 y 1 de 1, ¿no? Profe, yo me puedo hacer solita. Profe, yo me puedo hacer sola. Sí, claro, no hay problema. Vea, hagamos una cosa, muchachos. Profe, yo también me hago sola. ¿Por qué, muchachos? Todos se van a hacer solos. Les toca más trabajo. Bueno, hagamos una cosa. ¿Quiénes tienen proyecto para trabajar? ¿Alguien me había comentado acá de un proyecto o era en el otro grupo? Profe, pues yo le voy a comentar lo de las camisetas que nosotros vendemos, que no lo tengo pues así como planteado en un proyecto. ¿Y cómo lo ves para enmarcarlo dentro de esta metodología de estudio de mercado técnico, legal, organizacional y financiero? Bien, profe, pues con las etapas uno se va guiando y lo va planteando. En la plataforma hay una plantilla guía. Les puede servir. Listo, profe, gracias. Entonces, no sé, entonces de una vez yo te voy a anotar de una vez el tuyo. Bueno, profe. Entonces son las Mío es camisetas, camisetas, ¿cómo se llama la perdón, empresa? marca mía. La empresa se llama que Comunicación Corporativa, pues así está registrado como mi esposo, pero la empresa como tal, como la marca de las camisetas no está creada. El nombre es marca mía, pero no está registrado. Listo, perfecto. ¿Alguien más que se quiere escribir de una vez?
Profe, ¿y usted no tiene unos temas disponibles de los que uno pueda escoger? Sí, claro, por eso les digo. Lo que pasa es que, ya les cuento, les voy a contar un chisme. En el ciclo pasado, yo asigno los temas. ¿Por qué asigno los temas? Porque debemos hacer el ejercicio, así no sea con la profundidad pues, alta que yo les digo, pero con la estructura, es decir, una justificación, una caracterización del proyecto, listo, un estudio de mercado, un estudio técnico y tal, que vaya en orden. Porque resulta que muchas veces cuando la persona le dice, no, si yo tengo un proyecto por ahí visto, entonces llega y va y coge un proyecto de internet y me ha pasado, y lo pegan en la plataforma desde la primera entrega y ahí está todo, y está todo en desorden. O sea, mejor dicho, como tratándome de decir, mire, profe, ahí está todo, mire a ver, mire usted, busque ahí lo que necesite. No se trata de eso. Entonces, en el ciclo pasado hubo una queja de unos muchachos que dijeron que yo no les permití desarrollar sus proyectos. Entonces, sí, si el proyecto se enmarca, digamos, se puede, yo lo puedo evaluar en la forma como viene la plantilla, como viene, o sea, como yo lo voy a entregar según los estudios, el orden y tal, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, lo pueden hacer, lo pueden trabajar. Y si no tienen, yo les asigno. Son productos muy básicos, por ejemplo, hay uno que es de productos lácteos, otro de productos de aseo, otro de ropa de niños, otro de bicicletas, así, productos muy básicos, con los cuales se les puede hacer pues, un estudio técnico muy fácil, todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? David, ¿qué dice? Profe, pues yo sí preferiría que me asignara Listo, entonces le asigno producto de aseo. Cuando le asigno Ok. una fábrica de productos de aseo, no son productos de aseo, usted elige uno, por ejemplo, un jabón de manos, o un champú, o un jabón de ropa, bueno, no sé, ¿sí? Escoge uno, porque pues tampoco lo voy a poner yo a trabajar sobre una línea de 10 productos, ¿sí me hago entender? Sí. Entonces, aseo. Profe, pero eso es de fabricación, o sea, hay que hacer Sí, ficha técnica y toda la cosa. Sí, hay que buscar la ficha técnica del producto, no hay que hacerla, hay que buscarla. Ok. Profe, porque yo, pues, tengo por ahí algo hecho, no sé de pronto si lo pueda hacer, es sobre un jardín infantil, 24 horas, no sé, era algo que pues que ya tengo por ahí. Entonces, no sé si lo puedo. Pues mira a ver si lo puedes enmarcar dentro de la metodología y no hay ningún problema. Yo pienso que sí. Ah, bueno, y yo sí, a mí sí me gusta trabajar en grupo y pues si alguien se quiere hacer conmigo, pues bienvenido. ¿Alguien se quiere hacer con Natalie? Bueno, Francisco. Profe, cuénteme. El tema ¿Tiene usted lo tema? asigna, señor. ¿Tiene tema? No, a mí me gusta empezar otra vez como de cero. Listo, entonces productos lácteos. Listo. Un solo producto, ¿cierto? Sí, un solo producto, pues con yogur, un kumis o bueno, yo no sé. Lian. Hola, profe. Yo creo que yo tengo una idea. Voy a ver si la puedo aplicar. ¿Cómo se llama? Es que se me ha estado ocurriendo pues que hay como una necesidad, o sea, plantea la necesidad de ropa para mujeres grandes, pero que no sea de abuelita. Sí. Algo ¿Listo? así. Listo, no hay problema. María Camila. Profe, yo también tengo tema, pero no sé si lo puede aplicar ahí. ¿Y qué es? Es una empresa de auditorías y cobro de carteras. Sí, claro, te cabe perfectamente. Aquí han hecho varios proyectos sobre, por ejemplo, asesorías financieras, de asesorías contables. Ah, listo, profe, entonces yo me quedo con ese. ¿Cómo se llama la empresa? Grupo Gestores.
Manuela. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues yo creo que ya tengo algo, pero la verdad tocaría buscar el archivo. Sin embargo, voy a quedar pendiente y si no, yo le hablo por el interno. Listo, dale. Jacqueline. Hola, profe. Hola. Pues la verdad no se me ocurre nada, no sé si también me puede asignar un tema. Listo. Entonces, una fábrica de ropa deportiva. Listo, profe. María Alejandra ya, ¿cierto? Ah, no. Profe, no, yo la verdad no tengo pues como así nada en mente. Profe. Sí, espérame un segundo. Perdón, que se me... Una fábrica de pulpa de fruta. Listo. María Alejandra. Bueno, ahí quedamos entonces. Bueno, queda faltando alguien que no estuvo hoy, pero bueno, que nos averigüe. Vamos a mirar, por último, ya para que terminemos, si nos falta algo conforme al módulo, que es el pensum. ¿Lo ven? Bueno, tenemos aquí entonces, es igual lo que vimos ahora, el producto, servicio, la demanda, la oferta, los precios. Aquí ahí le incluyen unos proveedores, nosotros no lo vamos a tener en cuenta allí, los proveedores, los vamos a dar por hechos, pero digamos que es lo mismo. Estudio del mercado, el producto o servicio, ya lo definimos, ¿cierto que sí? Clases de productos, clases de servicio, las características que pueden tener los productos según su forma, color, textura, bueno, ya lo vimos en la presentación. Clasificación de los productos según el tiempo de duración, según su uso, según su finalidad. Eso está en el módulo, está sugerido como lectura, para que de pronto lo miren. Sectores de la economía, eso lo conocemos. Sector primario, secundario, terciario, ¿y cuál sigue? El cuaternario. Después del terciario tiene que seguir el cuaternario, ¿cierto que sí? Sí, ¿Y profe. si lo han escuchado aumentar o no? Yo no, profe. Productos altamente de inteligencia artificial. Se supone que es el futuro de la economía. Ya estamos hablando del sector cuaternario, lo pueden ir investigando. Bueno, los sectores de la economía, transporte, financiero, bueno, esto no. La demanda, las preferencias de los consumidores, también lo vimos, el conocimiento del mercado. Necesidades, deseos y demandas. El análisis de la demanda, los factores del comportamiento, segmentación de clientes. Estas son características o factores que influyen en el comportamiento del consumidor, como culturales, sociales, personales, psicológicas. El estudio de la oferta. La disponibilidad de los insumos, bueno, todo esto. Análisis de los competidores, eso básicamente es el estudio de la oferta, o sea, ¿quién está conmigo en ese negocio, mejor dicho?
Los precios, ya sabemos cómo los calculamos. Eso es lo que yo les decía ahorita. El precio se forma en esta curva de oferta y demanda. Este es el punto de equilibrio. Aquí se supone que es el precio de equilibrio, en donde tanto oferentes como demandantes están de acuerdo en que ese es el precio. Así se forma en el mercado según la economía. Los proveedores, bueno, los proveedores no los vamos a meter allí. Y los distribuidores sí, la cadena de comercialización como tal. Yo los dejo esto recomendadito como lectura, les queda como consulta. Y de todas maneras, como ya les dije, en la plataforma hay una, perdón, sí, en la plataforma hay una plantilla que les puede servir de base para... Listo, y ahí ya sería el estudio legal y organizacional, que se lo vemos, perdón, el estudio técnico, que se lo vemos dentro de 8 días. Muchachos, hasta aquí, ¿preguntas? Profe, una duda, ¿ese trabajo del proyecto sería para la última clase? No, eso es acumulativo. Esta entrega del estudio de mercado es para dentro de 15 días, que es la quinta tutoría. Y en la séptima entregamos el estudio técnico, creo. Y en la última entregamos el estudio financiero, pero es acumulativo. O sea, tú comienzas, luego el estudio de mercado, luego el estudio técnico, luego el estudio organizacional y legal, y por último el financiero. Y ahí ya termina, y lo último que vamos a hacer, el examen final, digamos, es la presentación de esos proyectos que van a hacer ustedes ya completos. Pero la idea es que el trabajo sea acumulativo, es decir, dentro de 15 días me presentan la etapa del trabajo como tal, el inicio, la caracterización, la justificación, bueno, y el estudio de mercado. Y luego le adaptan, le agregan el estudio técnico, que esa es una nota intermedia, esa va para el 30%, para el seguimiento, el 25%, y luego el estudio organizacional y legal, que ese sí tiene nota, ese es el segundo parcial. Pues el primer parcial es el estudio de mercados y el segundo parcial es el proyecto hasta el estudio legal y organizacional, que se entrega en la séptima tutoría. Y el final es ya con el estudio financiero. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, ¿este proyecto debe ir bajo normas APA? No. No. Tranquila, no puede ser informal, no se preocupen por eso. Bueno, Vamos a trabajar solamente la metodología. Lo que me interesa es que ustedes aprendan los pasos, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Ah, bueno, profe, ¿y usted nos va a compartir plantillitas sobre el protocolo? Sí, claro. En la plataforma está. Ah, bueno, profe. Hay una plantilla de un trabajo de la universidad. Esa la pueden utilizar como, o sea, eso es un buen, inclusive esa está muy profunda, esa tiene una justificación larguísima, no tiene que ser tan larga, pero sí, por lo menos que el proyecto no empiece, pues, Lilian Bernal, y de una vez el estudio de mercados, no, una justificación, presenta el proyecto, se presenta, para cubrir, con el fin de cubrir, bueno, es como una justificación pequeña, por lo menos, ¿sí? Como una contextualización del proyecto. Ah, ya, profe, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, no he podido encontrar esa plantilla. ¿De qué? ¿De la que yo te estoy diciendo? Sí, donde está el ejemplo del proyecto de la universidad, como donde no puede haber. Es que encuentro una, pero no dice nada. Es como durante el curso se van a ir. Mira, tú la encuentras en la semana 3. En la semana 3 hay una parte que dice estudio, lectura, estudio de mercados, presentación, estudio de mercados, cálculo de la muestra para poblaciones finitas, y luego dice plantilla guía para desarrollar el proyecto.
¿Ya la viste? De 2 páginas, profe. Oh, Pues es que esa que usted me está diciendo en la semana 3 es 2 páginas. seguro. Donde dice tema de la semana 3 del estudio de mercado de proyectos. Sí, por eso digo que No, es más largo. Es la que dice plantilla guía para el proyecto. Son Sí. como 15 hojas. Sí, es larguísimo. A ver. Ya. Ya, profe. Omita lo que dice. Sí, ahí está más o menos, pues más o menos, no está muy completa, pero yo pienso que les puede servir, ¿sí? Sí, profe, gracias. Les voy a hacer una recomendación especial. Yo sé que no me va a pasar con este grupo porque este es uno de los mejores grupos que he tenido. Sin embargo, les hago la recomendación, ¿sí? Ojo con el copy-paste, ¿sí? Porque digamos que me ha pasado que me llegan proyectos y cuando los meto en los buscadores resulta que son de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de no sé dónde, de una universidad de Bucaramanga, ¿sí me entienden? O sea, a ustedes no se les tiene prohibido consultar en otros trabajos ya realizados, pero siempre que citen otro trabajo lo tienen que referenciar, ¿vale? No podemos incluir en el trabajo algo que hizo otra persona y tranquilamente dejarlo ahí, porque eso se llama plagio, ¿sí? Vale, muchachos. Vale, profe, muchas gracias. Sí, profe. Digamos que yo sé que no me va a pasar pues con ustedes, pero se los digo porque me ha pasado con otros grupos y he tenido problemas por eso, porque no es mejor citar o es mejor, hombre, cambiarle o extraer la idea, bueno, no sé qué sé, ya ustedes con su ingenio lo harán. Bueno, muchachos, ¿más preguntas? Profe, entonces para la próxima clase debemos tener algo listo, de pronto una idea como para compartirte. Sí, la próxima semana ya tienen ideas y tal, ya podemos conversar y podemos hablar más o menos de eso, pero la entrega no es para la próxima semana les voy a dejar entonces la lectura sobre el estudio técnico y la presentación y la otra semana vemos el estudio técnico como tal, el estudio técnico, pero le dedicamos un rato de la tutoría a mirar esto, pues, por las dudas que tengan con respecto al estudio de mercados. Listo, profe. Listo, pues muchachos, ¿más preguntas? Bueno, si no es más, niños, entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias, profe. Feliz noche igualmente. Feliz noche, profe. Gracias, Feliz noche a profe. todos. Chao, profe, feliz noche. Chao, profe, gracias. Bueno, ustedes que descansen.